Dicen que algunos nacen bajo una estrella, pero Steve Jobs no nació bajo ninguna. Nació bajo una decisión dura, dolorosa, una decisión que marcaría para siempre su historia. Sus padres biológicos no podían criarlo y lo entregaron en adopción. Ese es su comienzo. No un gran hogar, no un apellido importante, no estabilidad emocional. Su historia comienza con abandono. Paul y Clara Jobs lo adoptaron. Gente sencilla, trabajadores, nada glamoroso, pero le dieron algo que cambió su destino. Un hogar lleno de herramientas, cables, radios abiertas. Un hogar donde podía desarmar el mundo para entenderlo. Porque eso era Steve desde pequeño. Un niño que no aceptaba las cosas como eran. Un niño que necesitaba ver qué había adentro. Un niño inquieto, terco, intenso. No buscaba órdenes, buscaba sentido. Y eso lo hacía diferente. En la escuela era brillante pero rebelde. Los profesores no sabían si castigarlo o admirarlo. Steve hacía preguntas que incomodaban, preguntas que no tenían respuestas fáciles, preguntas que hacían sonar arrogancia, pero eran pura hambre intelectual. Ese mismo espíritu, esa mezcla rara de genio y rebeldía, fue la base de todo lo que vendría después. Cuando era adolescente, cayó en sus manos un artículo sobre los laboratorios de Hewlett-Packard. No se quedó mirando, no se quedó soñando. Llamó a la empresa y logró que el propio Bill Hewlett le enviara piezas electrónicas para un proyecto. Esa era su mentalidad desde niño. Si el mundo no te abre la puerta, tú la golpeas hasta que te abran. Esa personalidad lo llevó a conocer a un tipo completamente distinto a él, un genio callado, tímido y obsesionado con construir computadoras, Steve Wozniak. El complemento perfecto, el yin y el yang, la visión y la ingeniería. Wozniak podía crear maravillas tecnológicas. Jobs podía ver el futuro antes que existiera. Y juntos comenzaron a trabajar en un proyecto que parecía un juego. Un pequeño computador hecho para aficionados. Una placa de circuito, un teclado y el sueño imposible de meter poder dentro de una caja. Ese proyecto se convertiría en el Apple I, un computador artesanal que vendieron desde un garaje. Literalmente, el sueño americano en su forma más pura. Dos jóvenes, una idea loca, cero garantías, un garaje. Pero Jobs no quería crear un juguete de nerds. Quería cambiar el mundo. Quería que las computadoras dejaran de ser monstruos gigantes y se volvieran humanas, amigables, hermosas, simples. Para eso nació el Apple II. Color, diseño, accesibilidad. Una revolución. La empresa explotó. Inversionistas, prensa, dinero real, de la nada a las estrellas. Pero aquí viene una parte crucial. Cuando la gente empieza a subir demasiado rápido, el mundo también empieza a empujar demasiado fuerte. Jobs era brillante, pero también era intenso, exigente, perfeccionista hasta niveles dolorosos, difícil. No quería que las cosas funcionaran, quería que fueran perfectas. Eso lo convertía en un líder y en un problema. Al crecer Apple, muchos ejecutivos comenzaron a cuestionarlo. Tenía ideas demasiado grandes, proyectos demasiado costosos, metas demasiado ambiciosas. La junta directiva decidió que Steve Jobs era demasiado peligroso para liderar, demasiado emocional, demasiado impredecible, y lo expulsaron de su propia empresa. Lo echaron, a él, al fundador, al soñador. Fue uno de los momentos más humillantes de su vida. La prensa lo celebró, los críticos se burlaron, y él se quebró, pero solo por un momento. Jobs no sabía vivir como víctima, no sabía quedarse quieto, y decidió comenzar de nuevo. Fundó Next, una empresa avanzada, elegante, cara, visionaria, una empresa que no dio grandes ganancias, pero creó tecnología adelantada a su tiempo, y creó Pixar, un pequeño estudio de animación que nadie tomaba en serio, hasta que lanzaron Toy Story. El resto es historia. Mientras tanto, Apple se desmoronaba sin él. Productos mediocres, pérdidas gigantes, dirección perdida. La compañía que él había creado estaba al borde de desaparecer. Hasta que un día, la vida hizo algo irónico. Apple necesitaba a Jobs. Ahora sí, ahora lo buscaban.
Ahora lo necesitaban para salvarlos. Lo llevaron de vuelta y él regresó, pero no como un derrotado. Regresó como un cirujano dispuesto a cortar todo lo que no servía. Eliminó productos innecesarios, simplificó líneas completas, cortó proyectos que consumían dinero y se enfocó en lo esencial. Fue en ese proceso donde nació el renacimiento de Apple. Primero el iMac, color, vida, diseño, tecnología humana. Luego el iPod, una promesa simple y perfecta, 1000 canciones en tu bolsillo. Luego el iTunes Store, que cambió la industria musical. Y después vino el golpe final, el golpe que cambiaría la historia moderna, el iPhone. Jobs lo dijo así: hoy estamos reinventando el teléfono. Y no era arrogancia, era verdad. No solo creó un teléfono, creó una nueva forma de vivir, una herramienta que cambió nuestra cultura. Pero su vida no era solo éxito. Empezó a enfermar, cáncer de páncreas, una batalla silenciosa, una sombra constante. Luchó, trabajó, se levantó cuando no tenía fuerzas, literalmente presentó productos históricos mientras sufría dolores que nadie veía. Cuando murió, el mundo entero lloró a un hombre que nunca buscó agradar, buscó transformar. Y sí, fue difícil, autoritario, exigente al extremo, un genio imperfecto, pero también fue una fuerza imparable. La pregunta que él siempre hacía era: ¿estás viviendo tu propia vida o la versión que otros esperan de ti? Esa es la esencia de su historia. No los productos, no las presentaciones, no los titulares. Es la forma en que enfrentó el mundo, sin pedir permiso, sin miedo a equivocarse, sin miedo a empezar de cero. Porque Steve Jobs no fue grande porque era genio, fue grande porque fue valiente. Y aquí es donde su historia se une a la tuya. ¿Qué harías si te expulsaran de lo que tú mismo creaste? Si tus sueños se derrumbaran frente a ti, si tu vida diera un giro que no pediste, te hundes o te reinventas. Jobs eligió reinventarse una y otra vez, hasta que lo imposible se convirtió en rutina. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu creatividad, con tu visión, con la vida que tienes enfrente? No necesitas ser Jobs, pero sí necesitas su valentía. Valentía para cuestionar, valentía para comenzar, valentía para seguir cuando te digan que no, valentía para fallar sin rendirte, valentía para soñar sin permiso, porque tu historia, igual que la de él, puede cambiar por completo con una sola decisión. Una decisión incómoda, una decisión arriesgada, una decisión que te aleje de la versión mediocre de ti y te acerque a la versión que estás destinado a ser. Steve Jobs cambió el mundo porque nunca aceptó un "es imposible". Cada vez que alguien le decía esa frase, él sonreía y respondía: ya veremos. Esa es la actitud que transforma vidas. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuántas veces te caíste, importa cuántas veces decides levantarte. Y mientras sigas escuchando estas historias, recuerda algo: esto es Locos Millonarios. Aquí no vienes a admirar a otros, vienes a despertar al loco millonario que llevas dentro.